gestión de riesgos. Seguridad. Claves en éxitos. Delicado en Colombia, por supuesto, y tiene impacto en Venezuela. Néstor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para ti, un saludo para todos los oyentes. Gracias por dedicarnos estos minutos, Néstor, para que contigo, como periodista, además, justamente analista especializado en conflictos armados, nos pongas mejor en contexto sobre lo que ocurre en el Catatumbo, este recrudecimiento de la violencia en Colombia entre el ELN y un grupo disidente de la FARC. Sí, tres cosas importantes. Lo primero, pues decirles que Catatumbo es una región de Colombia. Son 11 municipios que están atravesados por el río Catatumbo y por eso a la región se le conoce como el Catatumbo. Frontera con Venezuela y se ha convertido históricamente, digamos, en un corredor de la cocaína. Hay más de 40.000 hectáreas de coca sembrados en ese lugar. Y eso nos lleva al segundo elemento, y es que ese territorio se ha convertido en lo que hoy se llaman portafolios de economía ilegal. Quiere decir que la cocaína ya no es el único mercado ilegal que se disputan los grupos, sino que tienen tráfico ilegal de combustibles, tráfico ilegal de madera, secuestro, extorsión, cobran peajes a los migrantes venezolanos que pasan por las trochas hacia Colombia. Entonces hoy tienen una multiplicidad de negocios, incluido también la minería ilegal. Entonces ya la cocaína es un negocio más dentro de todos estos portafolios de economía. Y lo tercero decirles que por qué, digamos, territorialmente y en términos de estrategia de guerra, por qué es tan importante tener el control del Catatumbo. Porque el que tenga ese control tiene el paso hacia Venezuela. Y es que la cocaína colombiana en la época de Pablo Escobar, esa cocaína la sacaban vía aérea hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. Pero los norteamericanos tienen blindado todo el Caribe colombiano lleno de radares, por ahí no pasa un solo avión. Entonces lo que han hecho es recostarse hacia Venezuela para que desde Venezuela sí hay una ruta aérea ilegal de tráfico de cocaína que sale hacia Centroamérica, pasa por República Dominicana, Haití, Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, la cocaína y Colombia, que es el primer productor de cocaína, esa toda está saliendo por Venezuela y por eso se están peleando ese corredor de movilidad. Ya, ahora entiendo también que este grupo de las FARC ha venido desplazando, por lo menos en el territorio, al ELN y por eso también está arremetida de la guerrilla, del Ejército de Liberación Nacional. Colombia está viendo un fenómeno bien difícil, que es cuál. Nosotros teníamos grupos grandes, pesados, jerárquicos, que tenían un solo jefe, digamos los paramilitares en su momento con Carlos Castaño, las FARC históricamente con Raúl Reyes y esos comandantes históricos. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? El conflicto armado colombiano se descentralizó, se atomizó. Entonces hoy lo que hay son muchas guerrillas pequeñas en todo el país. Se habla que pueden haber más de 200 grupos armados en este momento. Y pues cada uno está intentando buscar cómo generar su negocio, cómo financiarse, cómo controlar el territorio, y eso nos lleva, en la teoría de la guerra se llaman conflictos de alta fragmentación, porque son una diáspora de grupos. Entonces ahorita es más difícil, porque antes el gobierno iba a hablaba con las FARC o con los paramilitares, con el ELN únicamente. Ahorita hay muchos grupos. Entonces en el Catatumbo, les doy este dato que es importante, hay más de 17 grupos armados disputándose la frontera con Venezuela. Y la guerra dura, en este momento solo son dos, el ELN contra las disidencias de la FARC, pero en general la frontera es muy caliente porque hay muchos grupos armados. Claro, ¿y qué ocurre con el resto de las regiones donde también están presentes estos grupos guerrilleros? Sí, hay diferentes disidencias de grupos guerrilleros viejos y además son muy inconstantes porque hacen una alianza, después vuelven y se pelean y se dividen. Entonces, hasta hacer una cartografía de grupos armados al mismo Estado, a la inteligencia del ejército y de la policía no le ha quedado tan fácil porque son muy dinámicos, arman y se desarman. Uno de los grandes, por ejemplo, es la Segunda Marquetalia, que es una otra disidencia de las FARC que viene del antiguo proceso de paz de La Habana. Mm. Ya, ahora, desde el gobierno central, ¿no? ¿Qué tipo de medidas han tomado? Y desde que llegó en el caso de Petro, la anterior administración, para tratar de establecer control y recuperar la paz, la estabilidad, incluso el desarrollo de esa zona, desde otro punto de vista, no desde esa ilegalidad que describes. Colombia es un péndulo en política frente a la frontera con Venezuela. ¿Un péndulo en qué sentido? Los gobiernos de derecha, o sea, Uribe, Duque y algo en su momento Santos,
han optado por una vía militar, de enviar tropas y tener como un componente de fuerza duro, pero a hoy pues no ha servido porque pues Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína, la frontera está llena de grupos armados ilegales y de coca, o sea, no dio solución. El proceso de paz de Santos dijo lo siguiente: focalicemos al estado donde nunca ha llegado, donde no hay ni una carretera, donde no hay un cultivo ilícito, llevemos para que la gente pueda salir del cultivo de la coca y haya un mercado legal. Eso se llamaron los municipios con un enfoque territorial. Entonces, eso se planteó en el proceso de paz, se escogieron los municipios más violentos, incluidos estos 11 municipios del Catatumbo, y lo cierto fue que la plata se la robaron en corrupción, nunca llegaron los proyectos productivos y nunca Wow. pasó nada. Entonces, la promesa de campaña de Petro fue: si yo llego al poder, voy a implementar lo que se diseñó en el gobierno Santos. Pues ya a Petro le queda año y medio y pues no se ha hecho tampoco la implementación. Entonces, ni la mano dura ni la mano blanda ha llegado realmente, digamos, la mano blanda y la mano estatal no ha llegado. Y lo que les digo, al contrario, cada vez son más grupos armados los que llegan ahí porque se están peleando millones de dólares mensuales que pasan por esa frontera. Además, Néstor, leí también dentro de los análisis e información que ha surgido de este conflicto en el Catatumbo, que también habrían miembros del ejército colaborando con estos grupos irregulares. ¿Qué tan cierto? Es como un rumor que hay, pero tiene un asidero, y es que históricamente el tema de la corrupción ha sido muy fuerte. Venta de armas, venta de munición que han salido de los propios batallones. El mismo Petro y el mismo ministro de Defensa lo ha denunciado en diferentes zonas del país. Y también hay un mercado negro de armas muy poderoso ahí. Entonces, a partir de, digamos, de ya hechos cumplidos y de unos antecedentes, se ha dicho que en esa zona también puede existir esa complicidad. Y es que el tema de la cocaína lo corrompe todo. Entonces, como tienen tanto dinero, pues corromper las autoridades relativamente es muy sencillo. Y lo otro decirles que las comunidades, que es lo más grave, ya teníamos más de 30.000 personas que han salido en menos de una semana, ¿no? Digamos, para que la gente lo visualice. Sí. El estadio El Campín, que es el más grande que tiene Colombia, le caben 30.000 personas. Es como movilizar un estadio lleno en menos de una semana que ha salido huyendo de sus casas. O sea, ya vamos en el nivel de crisis humanitaria de lo que está pasando en el Ujú. Catatumbo. Sí, ¿a qué respuesta están dando a esa crisis humanitaria? ¿Cómo los están atendiendo? No solamente del lado colombiano, sino también la respuesta del lado venezolano. Sí, ha sido bastante difícil porque pues, hay un desplazamiento de la frontera muy porosa, entonces algunos colombianos se han pasado hacia el lado de Venezuela para intentar resguardarse, otros se han ido como a Cúcuta, ¿no? Como el estadio de Cúcuta, por eso estaba lleno, y Sí. la atención ha sido pues como de ayuda humanitaria en este momento. Es como cuando hay un desastre, un terremoto o algo, pues simplemente lo que está llegando son mercados, colchonetas y algo de dinero para que puedan hacer mercados. Pero eso no es la solución de fondo, eso es lo que le ha dicho el gobierno. No se trata solo de dar mercados por 2 semanas, es que la gente retorne a sus territorios, pero la guerra que se está viendo ahorita es impresionante. Algunos videos que mismos guerrilleros han subido a TikTok, porque hoy lo suben todas las redes sociales, los mismos guerrilleros muestran cómo de forma, ¿cómo se dice?, orgullosa, muestran todos los abatidos de lado y lado. Qué fuerte. Camiones, se ve hasta camiones cargando muertos, ¿no? Y los van subiendo, y la imagen es dantesca. Y lo más doloroso es más que son muchachos muy jóvenes, se ve que son muchachos entre unos 18 y 25 años los que están muriendo en esta guerra entre estos dos grupos armados. Ahora, el Ujú. ELN tiene este discurso, ellos dicen que ellos sí tienen una base ideológica y que la disidencia de las FARC son narcotráfico únicamente y que por eso ellos tienen el privilegio en el territorio, y la disidencia a su vez dice que el ELN no quiere nada de procesos de paz y solo está buscando lucrar con el narcotráfico. De Claro, lado pero y además lado, pues ninguno de los la dos le cocaína es lo que les correspondería está tener moviendo. control, Néstor, de la zona. Y ahí la pregunta también de la población que tradicionalmente ha vivido en el Catatumbo. Pues ya muchos viven de eso, ¿no? De ese cultivo y de las ventas de ese cultivo. ¿Cómo cambiar justamente pues esa dinámica instalada por años y la misma población absolutamente sometida a esta realidad? Ahí hay tres cosas. Uno, que nunca ha existido una presencia real del Estado, como no hay presencia, no hay carreteras, no hay puestos de Claro lo que salud, no decía. hay educación. Nada, Y casi que abandono. yo como periodista he tenido la oportunidad de ir a las zonas y pues la gente dice con todas razones, pues tenemos que comer de algo y vivir de algo. Acá lo que da la plata es la coca. Finalmente el narcotraficante viene, nos da la semilla,
trae los insumos químicos, paga el cultivo y lo paga en efectivo. El Estado nunca ha aparecido. La única versión de Estado que existe es una versión de Estado en versión fuerzas militares, ejército y policía, pero el resto no hay un puesto de salud. Entonces, eso es un primer elemento. Ahora, un segundo elemento que es más grave, pues igual de grave, es que todos decíamos, bueno, es que el problema es la cocaína, y si se soluciona la cocaína, se acaba la conflictividad en Colombia, en México, en Centroamérica, en nuestros países. Pero ven este dato que es muy importante. El año pasado, desde el año antepasado y el año pasado se sintió muy fuerte, comenzó una disminución de compra de base de coca y en general de cocaína, y era como un contrasentido porque todos los productos se pueden caer menos la cocaína porque siempre he comprado. Pues lo que se empezó a dar cuenta y las investigaciones mostraron fue que lo que empezó a mover eso fue el fentanilo. Entonces hoy Dios, el fentanilo está creciendo cada vez más y que es otro lentamente irá horror. desplazando a la cocaína. Pero Que no es pasó lo otro que flagelo pensábamos, era terrible, que iba Néstor. a Es terminar la otro horror con el que conflictividad. Lo están que lidiando hicieron, grandes gobiernos, entre otros el de Estados Unidos también, incluso lo de los aranceles a Canadá y los aranceles a México han sido, entre otros, propiciados justamente por el fentanilo que está afectando a las poblaciones. Es un espanto de droga. y mira que Néstor. lo paradójico es que en vez de disminuir la conflictividad, lo que hizo fue que se extendió hacia otros negocios ilegales. Entonces, lo que se ha dicho es, así mañana ya no se vendiera cocaína, pues estos grupos ya hoy están diversificando sus rentas. Entonces ya volvieron a la extorsión, volvieron al secuestro, por eso en Colombia ha crecido exponencialmente el secuestro y la extorsión, la minería ilegal, porque el oro siempre lo están comprando en todas partes del mundo, y otros negocios. Entonces, tristemente, ya ni siquiera es el producto de la cocaína o un capo como pensábamos que era el día que se acaba Pablo Escobar, se acabó el conflicto en Colombia, y pues ni lo uno ni lo otro. Te entiendo perfectamente y ahí también quería preguntarte sobre la seguridad en Colombia. Recuerdo en algunos momentos que fui al país cuando estaba en la etapa de los 50 años de mucha violencia, donde todo el mundo prácticamente tenía sus carros blindados y con escolta, seguridad por todos lados, ¿no? Entiendo que hubo una etapa en donde eso considerablemente mermó y la gente empezó a tener percepción de seguridad. Hoy en día, ¿cómo están? Hoy en día es complejo, digamos, hubo un momento en que en las grandes ciudades se sintió una percepción, como tú lo dices, de seguridad, porque veníamos de la época de Pablo Escobar, los carros bomba, la guerra de los carteles. Después tuvimos otro pico de violencia que fue las guerrillas, las tomas guerrilleras, que fue muy violento, pero eso afectaba más a los municipios como a los estados, ¿no? Departamentos que quedaban como más selváticos, más lejanos, las masacres paramilitares al norte, que también eso fue tenebroso. Eh, entonces tuvimos como un pequeño, o sea, por eso nos ilusionamos tanto con el proceso de paz, porque en un momento bajó la conflictividad y pues es que nosotros no sabemos qué es vivir en paz. O sea, aquí, y les cuento esta anécdota, como profesor universitario, con los estudiantes siempre hablamos de que nosotros desde nuestra niñez no sabemos qué es tener un concepto de paz. Aquí siempre nos levantamos con las imágenes de masacres, de tomas guerrilleras, de desplazados, etcétera. Entonces tuvimos un pequeño margen de esa pseudopaz, digámoslo, y nos animó bastante, pero finalmente lo que les cuento, viene la transformación del conflicto, una diáspora de pequeños grupos, y entonces se vuelve a sentir la inseguridad a nivel nacional. Esto del Mm. Catatumbo como que ha hecho nuevamente como estremecer al país, ver las imágenes de desplazados, gente huyendo con sus familias, es como devolvernos otra vez a la década de los 90, los 2000. Entonces, el país en ese momento se siente como la sensación de tristeza, hemos regresado Ujú. como una violencia muy fuerte. Te entiendo. Gracias por haber estado con nosotros, por haber, bueno, compartido no solamente tu punto de vista, sino también esa información de primera mano, además como periodista, como analista, quien se ha especializado en conflictos armados, Néstor Rosanía, hablando justamente desde Colombia. Nos corresponde cerrar la primera hora nacional, pero queda una segunda hora que es local para Caracas. Igual aquellos que se desconectan de la señal en vivo pueden seguir escuchando por Mundo UR, el canal en YouTube, por ahí seguimos transmitiendo y la otra opción descargando la app Mundo UR en el celular para que no solamente disfruten del contenido de éxito, sino también del resto de las radios del Grupo Unión Radio. En breve regresaremos.